Bueno, para los que no conozcáis a Pablo, Pablo es un fisioterapeuta, es un crack, está especializado en sueño, en recuperación de lesiones, tiene experiencia en equipos de tercera división española y es un excelente divulgador, me encanta lo que hace. Así que la verdad es que llevamos hablando bastante tiempo, nos conocemos de algún tiempecillo y hasta que hemos sacado el huequillo los dos para estar en directo, pues bueno, al final sé que le va muy bien porque es un crack, como he dicho antes, y se lo merece, me alegro muchísimo. Así que nada, Pablo, si quieres añadir algo más que se me haya quedado en el tintero. Nada, tío, lo primero, muchísimas gracias a ti por las palabras y por sacar un ratito. Facilito, como tú dices, llevamos ya un tiempo hablándolo y al final, entre uno y otro, pues siempre van surgiendo cosas, pero bueno, ya estamos aquí, así que nada, de nuevo, muchísimas gracias. Y más o menos lo mismo que puedo decir de ti, que al final dedican muchas horas al tema de la divulgación y sobre todo cuando tienes un porqué tan marcado o tan fuerte o te gusta tanto lo que haces, que es tu caso, pues las cosas van para adelante. Así que nada, contento de tener en redes gente que tiene tanta ganas de aportar como tú. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Totalmente, yo creo que al final es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que es la pasión que nos mueve y que intentamos transmitir eso a la gente con la que trabajamos porque sabemos que si les transmitimos esa pasión que nosotros tenemos, aunque sea un 1%, esa persona va, en mi caso, a lo mejor en el tema del entrenamiento, en el tema de mejorar la salud, mejorar el físico, tener más energía, lo vamos a conseguir y en tu caso, como es la recuperación de lesiones y demás, pues en la misma medida, ¿no? Total, total, al final te toca implicarte, ¿no? Lo que tiene ser un profesional sanitario y un profesional que toca con tanta gente o tantos patrones de gente distinta. Pero bueno, empatizar. Totalmente. Y es algo que, bueno, no quiero generalizar ni en un bando ni en otro, pero sí que es verdad que la gente que nos dedicamos a la salud tenemos un poquito ese afán por no quedarnos ahí, ¿no? Al salir de la carrera y ya está, sino en seguir formándonos y demás, porque sabemos que esto avanza muy rápido, que la ciencia avanza muy rápido y que lo que hoy es A, mañana es B y pasado Z. Así que en ese sentido es un patrón común que veo en muchas personas, o a lo mejor estoy un poco sesgado porque las personas que intento tener cerca o en las que no intento fijar van en ese sentido y me intento parecer a ellas. Ah, pero eso es bueno, de ser selectivo con tu entorno en ese caso. Pero vamos, lo que tú comentas para mí es totalmente cierto. O sea, yo creo que un buen profesional pasa por muchas cosas. Yo creo que la primera de ellas, como siempre digo, un profesional pasa por ser mejor persona y después la segunda, el intentar mantenerse lo más actualizado o en constante aprendizaje dentro de sus posibilidades. Porque al final, como te dices, la ciencia avanza, pero no sirve de nada si tú no avanzas con ella, ¿no? Entonces, el ser crítico, el tener el mayor criterio posible a la hora de filtrar la sobreinformación que tenemos hoy en día y sobre todo a nivel científico, y a partir de ahí, pues, el transmitírselo ya sea a profesionales o a tus pacientes clientes, ¿no? Que yo creo que es lo difícil, el educar a la población y que creo que ahí en ese sentido tenemos una responsabilidad bastante grande. Pero vamos, estamos en ello, ya sea por redes sociales, yo siempre digo que divulgar siempre es una buena opción. Redes sociales, en una terraza de un bar o cenando con tu padre, da igual. Si al final somos educadores, ¿no? Entonces, transmitimos salud donde podamos. Totalmente, si tu objetivo es ayudar o concienciar o simplemente divulgar, yo creo que ya tienes casi el 100% hecho porque estás intentando dar lo mejor de ti en ese sentido. Y si te parece, vamos a entrar en harina. Te quería preguntar, yo creo que por el principio, ¿no? del tema que vamos a tocar hoy, de principales beneficios que podemos tener al tener un buen descanso, el cuidado del sueño y todo este tipo de cosas. Sí, va un poco el por qué el sueño realmente es esencial, ¿no? Por así decirlo. Eso es. A ver, a mí el primer paso cuando me preguntan por sueño, yo siempre lo digo, que la gente no se quede con que el sueño es simplemente irse a dormir o que es una obligación a la que tengamos que atenderle simplemente por la noche. Todo lo contrario.
El sueño al final es el que nos va a permitir que nuestra adaptación al entorno durante las 24 horas del día sea mucho más fácil. Y partiendo de que somos sistemas dinámicos complejos, esto es súper importante, porque al final, uno, vivimos en una cultura que no valora el sueño, que es uno de los primeros problemas, y dos, que al final el sueño va a ser un proceso fisiológico totalmente necesario, ya no solo a nivel evolutivo, a nivel biológico, sino a nivel de restauración. Entonces, bueno, para mí el sueño es esencial por dos cosas. Primero, por el tema de salud física y mental, porque necesitamos el sueño para tener salud física y mental. Y luego porque durante el sueño al final se producen una serie de procesos tanto hormonales como fisiológicos que nos van a producir muchos múltiples beneficios, desde a nivel del sistema endocrino, pues aumentar esa hormona del crecimiento, como comentaba antes, facilitar en la medida de lo posible esos procesos de recuperación y reparación nerviosa y metabólica, a nivel de crecimiento muscular, se favorece el aprendizaje y la consolidación de la memoria, y luego, por ejemplo, pues también al final el sueño, que más o menos esto va englobado con una de las teorías más aceptadas hoy en día, es que cuando dormimos realmente nuestro sistema linfático como que aprovecha para eliminar todos esos desechos metabólicos o neurotóxicos que nosotros producimos cuando estamos despiertos, es decir, nuestro estado de vigilia. Porque hoy en día sabemos que el cerebro es un alto consumidor de energía, ¿no? Entonces, si yo por el día estoy metiendo en unas demandas súper altas a mi cerebro y resulta que yo luego no duermo, que es cuando medianamente se van a dar esos procesos de recuperación, entramos en un bucle en el que pues, después tenemos múltiples consecuencias, pero sobre todo que la gente no son conscientes de ellas. Entonces, creo que ese es uno de los primeros problemas. Luego ya a nivel de beneficios, pues, podríamos hablar de múltiples factores, tanto el sistema inmune, el sistema cardiovascular, a nivel de riesgo de lesión, de rendimiento tanto físico como cognitivo. Como comentaba antes, lo del tema del aprendizaje motor y consolidación de la memoria, que también es muy importante. Incluso también para despolarizar ciertas cosas que para a lo mejor no nos interesa tener. Es decir, deshacernos a nivel de memoria de ciertas cosillas. Entonces, bueno, se activan muchísimos procesos que se resumen básicamente, a mí me gusta resumirlo con una frase que es que ningún órgano ni ningún proceso se ve beneficio, bueno, en este caso se ve alterado. O sea, ningún órgano, ningún proceso, en este caso fisiológico, se va a ver alterado o, en este caso, condicionado si yo duermo, y por el contrario, en el caso de no dormir, pues lógicamente sí que va a haber una alteración. Entonces tenemos que tratar de potenciar al máximo posible el sueño, que lo tenemos ahí, que es gratis, que no hay que pagar por ello. Pero bueno, ahora cuando van entrando en materia, pues ya se puede ir desgranando X patrones o X procesos. Joder, que da gusto dormir, ¿no? La gente que no me gusta, pero sí, como tú dices, es el gran olvidado y de los pilares más importantes, ¿no? Que cuando comentamos siempre el tema de entrenamiento, nutrición y demás, el sueño, el descanso, yo creo que es de los grandes olvidados y como tú dices, y ya no es por descanso y al día siguiente me levanto bien, me levanto con una rosa, sino a nivel, como has dicho, de memoria. Eh, ¿Cuántas personas? Bueno, yo lo he hecho cuando estudiaba en bachiller y demás, que es como la etapa que más te extiendes, que más tienes que estudiar y demás, y cosas que no te gustan. eh, la de horas que pierdes de sueño, cuando realmente si optimizaras bien tu estudio y descansaras más, el nivel de retención y de memoria sería aún mayor. Como tú dices, hay una frase, no sé quién la dice, la leí hace poco, que el cerebro tira la basura por la noche. Entonces, todo ese proceso de los recuerdos, como has dicho tú, los recuerdos que no tienen importancia para mi supervivencia o para después, los elimino por la noche y todos esos procesos que sé que tengo que prestar atención y que tengo que recordar, los asienta por la noche cuando estamos durmiendo. A nivel de procesos hormonales también, los desajustes que pueda haber por, por no dormir son importantísimos. Al final también el tema de salud mental, que ya no se sabe si es
la causa o la consecuencia, ¿no? Total. Pero sí que está asociada a un mal descanso. Eh, Como digo, al final no vas a perder nada por descansar bien y por cuidar tu sueño, y los beneficios que vas a contraer son enormes. Sí, tío, y algo súper importante que has dicho tú, que pues, el tema de que el cerebro al final tira la basura por la noche. O sea, es que al final el cerebro ya se ha relacionado con, en este caso el sueño ya se ha relacionado potencialmente con, por ejemplo, el Alzheimer u otros tipos de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, joder, ya te está diciendo cosas muy bestias, ¿no? Entonces, creo que uno de los problemas a nivel de consecuencias negativas, ¿no? Que hablábamos anteriormente, si le damos la vuelta es que al final uno de los problemas que tenemos con dormir poco es que creemos que nosotros esa deuda de sueño la vamos a poder pagar cuando queramos. Todo lo contrario, al revés. O sea, esto no funciona como un banco, ¿no? Entonces, pues al final esa deuda de sueño a nivel agudo nos va a acarrear múltiples consecuencias como puede ser pues el aumento de la ansiedad que comentábamos antes, que tú estés un poco más irritable a nivel de estado de ánimo, debilitar tu sistema inmune, por ejemplo, ya también se ha visto, problemas de concentración, problemas de retención a nivel de memoria, problemas de reacción, peor habilidad motora, pero claro es que si te lo llevas a esa deuda de sueño o esa privación de sueño a nivel crónico, es que al final está relacionado con enfermedades muy bestias. O sea, como puede ser pues, la resistencia a la insulina, mayor riesgo de, por ejemplo, hipertensión, el tema de la obesidad, el tema de la depresión, enfermedades cardíacas, cardiovasculares, es decir, cerebrovasculares también, que empiezas a sumar y dices, es que lo único que estoy haciendo es coger papeletas. Y yo soy así a mis pacientes, le digo, lo único que estamos haciendo es coger papeletas. Cuantas más papeletas cojamos, lógicamente más probabilidades tengamos. Luego igual nos vamos a mirar si estoy entrenando con un porcentaje de velocidad de tal, si estoy controlando las cargas, si no sé si entrenar 5 días o 3, Pablo. Tío, ¿duermes bien por la noche? ¿Te lo has planteado? Porque es lo que digo, que al final nos vamos a buscar cosas súper complejas, lo último que hemos visto, que está haciendo no sé quién en el mercado, cuántos, y lo tenemos delante. Es gratis, es fácil. Y lo que digo yo siempre, no me acuerdo bien de dónde saqué esta frase, pero era como, si el sueño no tiene ningún sentido biológico, es que es el mayor error evolutivo que ha tenido el ser humano, ¿no? Y es que es totalmente así. Si nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, es por algo. Totalmente, no tendría sentido si al final lo digo siempre, que el cuerpo humano es muy sabio y todo lo que hace lo hace por algo. Y a lo mejor muchos procesos los tenemos desregulados precisamente por falta de descanso, por mala alimentación, por no movernos, pero los pilares están ahí y al final los pilares y los principios son los que tenemos que sentar las bases y movernos. Ahí dice Totalmente. Javier Quirós de Pablo. Soy Javi. Eh, Un abrazo. y nada, lo que quería, yo creo que a lo mejor mucha gente de la que nos está viendo se pregunta, ¿hay una cantidad de horas que sea la óptima o la que debo dormir? Que sé que si duermo esta cantidad de horas, me voy a levantar bien, los procesos, como hemos dicho, biológicos, endocrinos, eh, todo esto, físicos, se van a dar adecuadamente. Hay una cantidad o un rango de horas óptimo. Pues esa es la pregunta del millón, que digo yo. Tenemos ahí siempre el mito de las 8 horas. Y realmente, si analizando la evidencia científica, tiene sentido. Es decir, hoy en día tú analizas la evidencia científica y el comité de expertos ya te dice que, por ejemplo, nosotros en edad adulta, ¿no? Luego cada edad va a tener eh, una, unas cifras más o menos óptimas de sueño. Lógicamente, conforme más avanza la edad, nos damos cuenta que necesitamos menos horas de sueño, ¿no? Pero si tú vas a la evidencia científica, el comité de expertos ya te dice que tienes que dormir entre 7 y 9 horas. Entonces, ¿está bien que se diga el mito de las 8 horas? Bueno, entraría dentro del rango. El problema es el siguiente. Una palabra que me gusta decir mucho es el contexto. Es decir, cada persona pues, va a tener una necesidad a la hora de dormir. Lo que viene a ser al final la variedad interindividual e intraindividual. Estamos ante una persona sedentaria, estamos ante una persona que hace deporte, estamos ante una persona que además de ser sedentaria
bueno, tiene que trabajar 12 horas porque no llega a fin de mes, tiene que pagar facturas, tiene 3 hijos y su padre falleció hace un mes, pues probablemente le estemos pidiendo unos niveles a nivel de exigencia mucho mayores y esa persona va a predisponer mucho más que tenga un mal descanso, ¿no? Que una persona, pues, que es deportista, que trabaja 6 horas porque puede trabajar telemáticamente, vive enfrente de la playa y a sus hijos los cuida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué persona tenemos delante, ¿no? Luego, siguiendo un poco con ese patrón de que el cerebro, por ejemplo, es un alto consumidor de energía, lógicamente, cuanta más energía consuma durante el día, mayor va a ser mi requerimiento por la noche. Entonces, vamos a lo mismo. Si es una persona que durante el día tiene un gasto energético muy alto, está acumulando mucha basurilla, ¿no? Que comentamos nosotros, pues lógicamente por la noche va a necesitar tirar la basura muchas más horas, ¿no? Y luego, pues el tema de que si es deportista o no, ¿no? Ya se ha visto, por ejemplo, que si una persona es deportista va a tener unas necesidades más altas de sueño, por todos los factores específicos e inespecíficos que hay a nivel deportivo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos estudios ya coinciden en eso, en que si estamos ante un deportista, lo mejor es aumentar el sueño en unas 2 horas para el deportista. Sobre todo si es un deportista de élite, que lleguemos a tratar de inculcarle el que trate de dormir lo más cercano a 9 horas. De hecho, tú te vas a mirar ejemplos de deportistas de élite como Usain Bolt, como Federer, como LeBron James, y ellos en sus entrevistas son súper cansinos con este tema, es decir, yo o duermo o no rindo. Entonces ya te vas dando cuenta de la importancia que tiene el sueño, ¿no? Entonces a partir de ahí habrá personas que necesiten dormir 7 horas y a lo mejor hay otra persona que necesite dormir 9, ¿no? Pero lo más importante es que tú sepas quién es el tío, ¿no? Quién es la persona que tú tienes delante. Porque a mí no me vale nada que el estudio de 2021 me diga que la media está en 7,5, pero yo no sé si el tío que me viene es el que duerme 4 o es el que duerme 9. Entonces, a lo que vamos siempre, analizar qué hace esa persona durante el día, si está durmiendo bien, cantidad de horas, calidad de horas, y en base a todo su contexto, pues ya poder diseñar, ¿no? Y sobre todo el hecho de monitorizarle. Y si yo no le monitorizo, no llevo un diario del sueño, no llevo un control de lo que esta persona ha estado haciendo y demás, yo no puedo tener la cara dura de decirle, no, es que tú tienes que dormir 8 horas. Si no tienes ni idea, o sea, ¿de dónde te sacas eso, no? Entonces, por ahí el hecho de cuidado con las recomendaciones que hacemos si no valoramos antes. Pero más o menos por ahí anda la evidencia científica ahora mismo. Me parece brutal todo lo que has hablado en este ratito. Y yo creo recalcar dos cosas súper importantes que has tocado y que creo que es fundamental en cualquier profesional de la salud, que es, primero, la individualización y segundo, el monitorizar, el registrar. Primero, por lo que tú dices, porque tú no sabes esos estudios, eh, por poner un ejemplo, se hacen estudios de dieta cetogénica en adultos, pero es que yo no sé esos adultos cómo comían antes. Claro, una dieta cetogénica es un cambio muy brusco en tu alimentación. Si el estudio es de 8 semanas, a esa gente no le da tiempo a adaptarse a esa dieta. Entonces, estamos muy sesgados en ese sentido y es importantísimo ver a la persona que tenemos delante y valorarla y actuar en consecuencia y luego llevar un registro porque igual el plan que hemos prescrito hay que cambiarlo y para esa persona no funciona o faltaban datos que esa persona nos ha dicho por X o por B porque no hemos hecho las preguntas adecuadas o porque no tenía la confianza suficiente para decírnoslo y, y me parece fundamental. Y luego, todas estas cosas que has dicho, es que una persona a lo largo de su vida cambia muchísimo. Soporta diferentes niveles de estrés según el trabajo, según su vida social, todo esto. Una persona que ahora es deportista, por ejemplo, un futbolista, a los 35 años deja de serlo. Eh, por lo menos futbolista, luego deportista, lo que quiera cada uno, pero todo esto va cambiando y nuestros procesos, tanto de entrenamiento como de nutrición, como de sueño, van a ir cambiando también con nosotros.
Entonces, muchas veces, a lo mejor cuando eras deportista, cuando eras futbolista, baloncestista, el deporte que practiques, necesitabas dormir 2 horas y si no dormías 2 horas no rendías, pero después te haga falta menos. Y no sé si lo voy a dar una pequeña pincelada, pero luego si tú quieres entrar en profundidad y demás, o si creerás en ello o no, el tema de los cronotipos. Muchas personas, aunque sean deportistas, hay gente que duerme 7 horas y se levanta perfectamente. Entonces, esas cosas también hay que valorarlas y muchas veces la ciencia nos lleva por un camino, pero la práctica nos lleva por otro, ¿no? Sí, no, no, y que lo que tú dices, que tenemos que saber qué persona tenemos delante. O sea, es que, y luego con el tema de los estudios, eso es una barbaridad, quiero decir, es que te puedes encontrar cualquier cosa. No sé, te puedo elegir. Es que el que comparar entre, en mi caso, por ejemplo, comparar entre una terapia vibratoria y compararlo con nada, ha mejorado. O es que el que hizo sentadilla y el que no ha hecho nada ha mejorado. ¿Qué coño, cómo no va a mejorar si está haciendo cosas, ¿no? Es que luego te vas a mirar la metodología y hay muchos estudios que cogerlo con pinzas. Y luego, por ejemplo, lo que comentabas del cronotipo, que me parece un tema muy importante, que la gente generalmente no suele tener, bueno, información sobre ello, porque no suelen darlo en ningún tipo de, ni de curso, ni de máster, ni universidad, ni nada. Pero si atendemos al cronotipo, por ejemplo, en el deporte ya se ve que muchísimos deportistas, por ejemplo, de élite, ya tienden a prevalecer, por ejemplo, en ese deporte concreto en función a su cronotipo. Y esto es curioso porque tú dices, bueno, con la de cosas que pueden influir para que un deportista siga o no, pues hoy en día ya sabemos que el cronotipo, por ejemplo, o esos horarios específicos de entrenamiento que tenga su deporte, van a influir en el hecho de que ese deportista de élite siga o no. Y luego, pues el hecho de, pues, tipos de cronotipo. Ya sabemos que tenemos, pues, el cronotipo matutino, el cronotipo un poco más intermedio, el cronotipo vespertino en este caso, ¿no? Cronotipo matutino, pues típica persona que se quiere acostar a las 10 de la noche y que a las 7 de la mañana está funcionando como un reloj y está perfectamente. Cronotipo a lo mejor vespertino, pues patrón típico de cuarentena, ¿no? Que la gente se acostaba a las 4 de la mañana y luego hasta las 11, pues lógicamente no quería saber nada del mundo. Y luego ya pues tenemos el cronotipo intermedio, ¿no? Que por ejemplo yo es con el que más me asocio, que es que yo me voy a dormir a lo mejor a las 11 de la noche, pero luego ya a las 7 8 dependiendo de cuándo trabaje, me despierto, ¿no? Entonces, bueno, en función a eso, tenemos muchas cosas que decir. La primera de ellas, pues, que ya es un factor a tener en cuenta, el hecho de si yo voy a rendir mejor en función a mi cronotipo, o si yo voy a tener más probabilidad de lesión en función a mi cronotipo, ya sea a nivel rendimiento físico como cognitivo, ambas, ¿no? Yo siempre me gusta poner el ejemplo del colegio. Nosotros cuando íbamos al colegio teníamos compañeros que a las 7 de la mañana los tíos estaban como aviones, súper activados, aguantaban las 5 horas del tirón allí y yo era a lo mejor de los que llegaba y decía, estaba allí 3 horas que no sabía dónde ponerme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque probablemente a mí, a nivel cognitivo y a nivel de rendimiento físico y cognitivo, no me venía bien ese horario de colegio, ¿no? Y te da a plantearte muchas cosas. El primero, que probablemente el sistema educativo en ese sentido está mal planteado, ¿no? Y el segundo, lo que ya están haciendo muchísimas empresas, y es el hecho de elegir, el darle a elegir al trabajador ese horario de trabajo en función a cuando él cree que puede rendir mejor. Y eso ya se ve, gente que a lo mejor entra a trabajar a las 10 de la mañana en vez de las 7. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido, ¿no? Si esa persona me va a rendir mejor esas 3 horas que me trabaje, prefiero que esté esas 3 horas y que cumpla su faena y sea mucho más productivo a que, pues, por ejemplo, esté desde las 7 de la mañana y esté viendo pasar moscas, ¿no? Incluso lo mismo que, por ejemplo, comenté el otro día con un compañero, hay empresas ya como Nike o como Google que incitan a sus trabajadores a que puedan echarse la siesta. Y entonces choca mucho con el ritmo de vida e hiperproductividad que llevamos hoy en día, pero si tú analizas muy bien este tipo de cosas, como el cronotipo, como la importancia del descanso, el hecho de que después fisiológicamente va a ser mucho más eficiente y te vas a adaptar mucho mejor a tu entorno, ¿no? Que de eso se trata, pues tiene todo el sentido del mundo. Totalmente, mira, acaba de entrar Daniel Pulpón, que es un compañero mío de la carrera y es con el que iba yo a la universidad en transporte público. Y es que yo recuerdo eso, levantarnos a las 6:15
y a las 7 coger el tren e ir 1 hora de tren sin hablarnos. Porque estábamos, o sea, íbamos zombies, íbamos en el tren diciendo, es que no puedo mantener, o sea, mi cerebro no está para mantener ahora mismo una conversación contigo ni para intentarlo. Entonces, empresas grandes, como has comentado, Apple, Google y demás, tienen sus cosas buenas y cosas malas como todo, pero muchas veces en este sentido deberíamos mirarnos más y mirar también el tema de educación y demás y a nivel de empresa, porque si ellos hacen eso, si ellos dejan entrar a sus trabajadores a la hora que quieran, trabajan por proyectos, en vez de como aquí en la cultura española de deje trabajar 8 horas y si trabajas 10, mejor. Pues a lo mejor trabajo 10 y porque trabajo 10 pierdo 5 porque sé que tengo que estar de esta hora a esta hora y prefiero trabajar 4 con esa motivación de trabajo de 10 a 2, pero si hago mi trabajo sé que está bien hecho y que es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, al final las ganancias para una empresa están en los resultados de que salgan adelante los proyectos, no en que una persona trabaje 8 o 10 horas. Pero, pero bueno, al nivel de cronotipo brutal todo lo que nos has aportado. Y nada, quería también comentarte que imagino que irá todo un poco en la línea que estamos hablando. Si hay alguna hora, hemos hablado antes de horas de sueño, alguna hora específica a la que debamos o sea mejor, más óptima para irse a dormir y al contrario, para levantarnos. A ver, eso pues va muy en función con lo que comentábamos antes, ¿no? Con el tema del cronotipo. Es cierto que la persona que esté más adecuada a un tipo de cronotipo u otro, pues va a empatizar más con qué hora despertarse y con qué hora levantarse, lógicamente. Eh, pero yo siempre vuelvo a ser reiterativo con eso, el hecho de atender al contexto. Es decir, yo va a haber ciertas cosas que no voy a poder cambiar con mi cliente o con mi paciente. Si mi cliente sale todos los días de trabajar a las 10 de la noche, difícilmente pueda cambiar ciertos patrones o ciertas cosas, ¿no? O si mi deportista hoy en día sé que la UEFA, porque le da la gana, tienes que competir a lo mejor a las 9 de la noche, sabiendo que todo eso después va a influir en el descanso del deportista y que probablemente, valga la redundancia, el entrenador al día siguiente le va a citar a las 7 de la mañana o a las 8. Pues qué decirte, es que hoy en día lo que comentamos antes, es que si en la élite ya vemos que se hacen muchas cosas mal o que se pueden hacer mucho mejor, joder, te da que pensar, ¿no? ¿Por qué voy a insistirle o a pedirle tanto a una persona que a lo mejor es un deportista amateur, que comentábamos antes, que tiene problemas socioeconómicos a nivel familiar y que su trabajo es su prioridad? Pues hay ciertas cosas que, lógicamente, tenemos que tener cuidado a la hora de tratarlas. En función a cuándo dormir, por qué, qué horas son mejores, ahí ya entra el tema de los procesos que regulan el sueño, que principalmente van a ser tanto el tema de los ritmos circadianos, que ese reloj biológico de 24 horas que tenemos, que ya nos ayuda a todo el tema de los cambios hormonales, de regulación de la síntesis de la segregación de melatonina a través de la glándula pineal y demás, que al final va a ser esa melatonina la que va a tener la función de informarnos cuándo tenemos que dormir, ¿no? Va a decir, oye, Pablo, que yo tengo sueño, acuéstate, pero ya. Luego tenemos otro proceso que regula el sueño, ¿no? Que es el tema de la presión del sueño, que llaman, ¿no? Que es el proceso S, en este caso. Lógicamente, esa regulación homeostática que llaman también va a influir. A medida que se va generando adenosina, que en este caso lo que genera la adenosina, es lo que comentábamos antes. Yo voy acumulando basurilla a lo largo del día. Cuanta más basurilla acumule, lógicamente, conforme se va acercando la noche, mi cerebro me lo vuelve a decir, Pablo, que espabila, que aquí hay que movilizar, ¿no? ¿Cómo podemos regular ese aspecto dentro del sueño? Pues lógicamente cuanto menor sea la diferencia entre esos ambos procesos, en este caso el tema de los ritmos circadianos y de la regulación homeostática, pues lógicamente más deseo voy a tener de dormir. Esto, por ejemplo, yo lo asemejo mucho a cuando salimos de fiesta, ¿no? Tú vas a salir de fiesta y las horitas antes tú dices, a las 11 de la noche estás en tu casa y te está entrando un sueño que dice, yo no sé si decirle a mis colegas que ya me voy. Sin embargo,
hay un componente motivacional, que para mí es el tercer proceso que va a influir en el hecho de regulación de sueño, ¿no? Ese componente motivacional que va a tener tres cosas, tanto el hambre como el miedo, como la recompensa. En este caso, la fiesta se asociaría al tema de la recompensa, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo sé que voy a tener ese componente motivacional, que va a ser la recompensa, que es irme de fiesta con mis colegas y me lo voy a pasar probablemente espectacular, te digo yo que a las 11 tengo sueño, para las 11:10 me habla mi colega y me dice, vamos a bajar, y tú te vas de fiesta. Te pegas toda la noche. ¿Qué pasa? Que llega a las 7 de la mañana y es entonces otra vez cuando vuelve a haber una diferencia súper pequeñita entre esos dos procesos y tu cuerpo te vuelve a decir, escucha Pablo, te recuerdo que te tienes que ir a dormir, ¿no? Ahora bien, si tú continúas la fiesta, que lo que hayamos sido fiesta no nada pasado, ¿no? Si tú continúas la fiesta y vuelves a superar esa barrera, tú vuelves, tú perfectamente, que es lo que nos ha pasado, que tú a lo mejor llegas a las 10:30 de la noche y dices, 10:30 de la mañana, perdón, y dices, si es que no, yo no vuelvo a tener sueño, tío. Que te acuestas y te duermes, pero podrías seguir, ¿no? Y volverías otra vez a ese momento en el que se vuelve a reducir, que probablemente sean pues las 3 de la tarde, ¿no? Que es típica hora de, ostras, me apetece una siesta. ¿Por qué? Porque vuelven a haber una diferencia muy pequeña entre esos dos procesos. Entonces, una vez empiezas a entender los procesos del sueño, cómo se regulan, qué componentes hay detrás, pues lógicamente empiezas a entender por qué a ciertas horas me apetece más dormir o es más aconsejable irme a dormir y por qué a ciertas horas mi reloj biológico ya me empieza a decir, escucha, despiértate. ¿Que va a tener influencia en múltiples factores? Seguro. ¿Que tiene influencia el tema de los cronotipos que comentábamos antes? Seguro. Pero a nivel de estudio ya nos lo dicen. O sea, de hecho hay un estudio, por ejemplo, con ratones súper interesante que es que les ofrecen comida durante varias noches privándoles de sueño, ¿no? Y los ratones prefieren comer a irse a dormir, aun teniendo esa privación de sueño, ¿no? Entonces entra otra vez ese componente motivacional que decíamos. Ostras, este tío me está ofreciendo comida, yo voy a comer, ¿sabes? Ya dormiré después. Incluso al revés, hay veces que estamos tan sumamente cansados que tenemos tanto gasto energético y tanta necesidad de restauración metabólica y restauración fisiológica que llegas por la noche y dices, no me apetece ni cenar, o sea, necesito dormir. Y automáticamente te acuestas y es lo típico que al día siguiente te levantas y dices, no sé ni cuántas horas he dormido, ¿no? Entonces ahí van a influir muchas cosas, pero más o menos por ahí van, por ahí van los tiros. Qué bueno, qué bueno. Y al final, lo que decimos, ¿no? El tema de la individualización, eh, de que por mucho que te leas el club de las 5 de la mañana, si tu cronotipo o tu cuerpo no está acostumbrado a ello, sí, te irás a acostar a X hora y te levantarás a las 5, pero realmente vas a ser productivo. O sea, ese objetivo que te ha marcado de las 5 vas a ser productivo, vas a tener esa capacidad de productividad que si hubieras mantenido los ciclos o que llevas haciendo tantos años o que son tus propios ciclos los que tu cuerpo necesita. Entonces, también invito a la gente que para darle herramientas, ¿no? Para hacerlo por su cuenta, que te esté consigo mismo, consigo misma. ¿A qué hora empiezo a tener sueño? Y sobre qué hora puedo levantarme que me encuentre bien. Como decías tú antes, hay muchas cosas que no podemos controlar, tema de trabajo y demás, pero que pruebe, que pruebe. Y, y también hay un componente, ¿no? Que a lo mejor la gente ahora nos dice, vale, nos están diciendo que tenemos que dormir entre 7 y 9 horas, que probemos y demás, pero a lo mejor no puede dormir. Entonces, creo que hay un componente muy importante que es el pre, ¿no? Que me gustaría que hablásemos sobre ello, ¿no? El tema de hábitos previos al descanso, al sueño, el entorno en el que dormimos, un poquito todo esto. Sí, bueno, al final de hábitos tú ahí a tu comunidad le puedes aportar una barbaridad. Pero va muy en relación con una frase que he dicho al principio y es no mirar tanto cantidad de horas, calidad de horas, que sí, son importantes, pero mirar sobre todo qué hago cuando estoy en mi estado de vigilia. Es decir, si durante el día lo que tú dices no cumplo con el resto de pilares de recuperación, ya sea a nivel de nutrición, a nivel de ejercicio, a nivel de condición psicosocial o esa salud mental que comentamos antes,
En fin, estoy volviendo a comprar papeletas para que mi sueño se vea alterado, ¿no? A partir de ahí, como tú comentas, hay cosas que no vamos a poder regular, pero esas en concreto, la mayoría de ellas sí. ¿Qué puedo hacer para dormir, ¿no? El hecho de, claro, es que aquí todo el mundo me dice que yo tengo que dormir tantas horas o que, o que el descanso es importante, pero yo no tengo ni idea de qué hacer, ¿no? Como tú comentas, hay muchas rutinas presueño, ¿no? Se suele llamar así, o se suele utilizar el término rutina para que la gente trate de generar un hábito, ¿no? Hoy en día ya sabemos que generar hábitos no es tan fácil, pero se les suele llamar así. ¿Qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, ya con el tema relacionado con el tema de la nutrición, pues evitar comidas pesadas, por ejemplo, antes de dormir. O, no, o el tema de, por ejemplo, antes de dormir, aumentar, por ejemplo, tus niveles de hidratación si yo sé que dentro de 3 horas me voy a levantar porque me estoy meando, ¿no? Cosas muy lógicas, pero que a veces hacemos. El tema de, por ejemplo, tratar de llevar una nutrición o X alimentos que favorezcan el sueño o una ducha o un baño calentito. Ya sabemos que eso previamente al sueño va a inducir que yo después pueda favorecer el hecho de me quiero ir a dormir. La luz, hemos hablado de ritmos circadianos. Al final, si atendemos a ritmos circadianos, hay varias cosas, sobre todo 4 sincronizadores muy importantes. El primero de ellos es la luz. El hecho de que yo me exponga por las mañanas a la luz solar ya va a regular mis ritmos circadianos. Entonces, ya estoy favoreciendo que a nivel fisiológico, a nivel hormonal, todo empiece a regularse. Por el contrario, el hecho de exponerte a la luz a horas que no debes. Es decir, sobre todo a luz azul de dispositivos móviles, de ordenadores, de tablets, de teles, en fin, hoy en día sabemos que si podemos reducir esa exposición a luces, en este caso azules, previamente a dormir, pues muchísimo mejor, sobre todo durante las 2 horas antes de irnos a dormir, ¿no? Otro sincronizador súper importante de los ritmos circadianos es el ejercicio. Es decir, si yo sé que durante el ejercicio voy a empezar a aumentar mi actividad, que es contrariamente a lo que yo quiero, es decir, aumentar pues, a nivel hormonal cierta actividad, a nivel de temperatura corporal, etcétera, etcétera, lógicamente después me va a costar más dormir. Entonces, hostia, voy a intentar alejar dentro de las medidas o de lo posible el entrenamiento a mi hora previa a dormir. O incluso entrenar acorde a mi cronotipo. Es decir, si yo sé que yo a las 7 de la mañana no soy eficiente, joder, pues no te pongas la alarma para hacer ejercicio. Primero, porque te estás privando de tu ciclo a lo mejor más importante de sueño. Y segundo, porque no vas a rendir igual, ¿no? Y entras en un bucle. Más cosas que podemos hacer, pues el hecho de, por ejemplo, utilizar la cama únicamente para dormir. Es decir, no me sirve nada que tú digas, vale, voy a intentar irme a dormir a las 11, pero tú desde las 9:30 estés con el ordenador trabajando en tu cama. ¿Por qué? Porque probablemente a nivel de conexiones neuronales, tu cerebro no va a interpretar que la cama es tu lugar de sueño, ¿no? Sino que probablemente lo interprete como su lugar de trabajo. Que la habitación, por ejemplo, esté lo más oscura posible. Ya sabemos que si la luz va a ser un condicionante, pues vamos a ponérselo lo más fácil posible a la melatonina y compañía, ¿no? El hecho de que, pues, la temperatura y el entorno de la habitación sean lo más adecuado posible. También podemos modificar nuestro entorno, ¿no? Si ya hemos dicho que queremos evitar el hecho de utilizar dispositivos móviles, voy a ponerme un libro en la mesita de noche, por ejemplo, y cuando salga de mi ducha presueño, pues probablemente me ponga mi entorno mucho más fácil para generar esos hábitos, esas rutinas, ¿no? Comentábamos antes. Pues ya tengo ahí el librito. Tratar de relajarse lo máximo posible. Si yo no quiero un libro a modo de relajación, pues igual es un buen momento meditar presueño, ¿no? Y lógicamente, porque funcionan todo ese tipo de técnicas, por lo que comentamos antes, vivimos una sociedad con una carga alostática aquí continuamente. A mí me gusta decir que vivimos corriendo delante del toro, ¿no? Entonces, es imposible que meditar previamente a dormir no te vaya a servir, ¿no? Más cosas que podemos hacer a nivel de exposición de luz, lo que hemos comentado, pero sobre todo otro pilar súper importante es el hecho de lo que comentamos del estado anímico. Si yo ya sé que reducir ese estrés, reducir esa ansiedad, el hecho de que mi estado anímico va a condicionar que yo duerma mejor y al revés, el hecho de descansar mal va a condicionar mi estado anímico, voy a tratar de cuidar lo máximo posible esa salud mental, porque probablemente ya se ha visto que el hecho de tener una mejor salud mental o no, el sueño es uno de los mejores predictores. Entonces, pues si en tu medida de lo posible puedes controlarlo, genial. Y luego, pues
otro sincronizador que era el tema de la nutrición, ¿no? Que ya hemos dejado algunos tips, pero que también podemos decir el típico de, pues, evita la nicotina, o evita el alcohol, evita la cafeína más allá de, por ejemplo, las 3 4 de la tarde, ¿no? Que luego cada uno metabolizamos de una forma, y está claro, pero hay ciertas cosas, como tú dices, que podemos ir tocando y cada uno, pues, tocar ciertas teclas le van a venir mejor en función a todo lo que hemos dicho que pueda maximizar tu sueño, ¿no? Pero bueno, más o menos ahí dejamos bastantes cosas que pueden implementar. A mí con que la gente que lo vea ya coja dos o tres y las ponga en práctica, pues mejor que mejor. Yo siempre digo que lo suyo es eso, empezar por dos o tres, cógete un diario, por ejemplo, de sueño y empezar a monitorizar y decir, mira, pues esta semana he cumplido estas, me ha venido mejor, he descansado más horas, me he levantado mejor. Bueno, pues voy a intentar ir añadiendo otras. O igual simplemente con esas tú ya eres capaz de optimizar tu sueño, ¿no? Pero sobre todo que la persona se levante con la sensación de haber descansado lo suficiente, más allá de horas o rutinas o... Está muy bonito, ¿no? Pero si no lo pones en práctica, ¿no? Y generamos hábitos, que en eso tú le vas a poder echar una mano muchísimo mejor que yo, no sirven de nada. Entonces, bueno, más o menos ahí han quedado en el tintero bastantes cosillas a poner en práctica. No, hombre, si no las has dicho todas, pues casi todas. Y nada, esto es para cogérselo y volvérselo a ver otra vez. Y lo que yo digo siempre es que ponte las cosas fáciles. Entonces, de todas las cosas que te ha dicho Pablo, coge lo que ha dicho, las dos o tres que resuenen contigo, que dices, ostras, pues yo me ducho por la tarde, pues a lo mejor puedo cambiarlo por la noche, una ducha caliente, que al final que la ducha caliente esté relacionado con dormir mejor es porque sometemos una temperatura mayor al cuerpo y el cuerpo cuando descansa baja esa temperatura. Entonces, al intentar nivelar ese temperatura alta por la ducha, es cuando nos entra el sueño más allá de ritmos circadianos, de tema hormonal que ha comentado muy bien Pablo. Una de las cosas también muy importantes que a la gente se le olvida y dice, joder, es que no me puedo dormir. Pues a lo mejor es que te has tomado una Coca-Cola a las 7 de la tarde, ¿sabes? Y entonces, evitar estimulantes a partir de pues igual, voy a decir a partir de las 4 de la tarde, pero es lo mismo. Yo a lo mejor me tomo una Coca-Cola a las 8 de la tarde y duermo perfectamente. Y otra persona le da un sorbo para probar la copa del de al lado y no puede dormir en toda la noche. Entonces, individualización, como decíamos. Hay una cosa que a lo mejor le explota la cabeza a la gente que te ha escuchado, que es, eh, ostras, que a lo mejor como descanso por la noche empieza por la mañana, empieza con exponerse al sol. Está relacionado con la secreción de vitamina D, el tema de la serotonina, la melatonina. Entonces, cuando tú te pones al sol y se regulan esos ritmos circadianos, eh, sabes cuántas horas, o tu cuerpo sabe en cuántas horas se tiene que ir a dormir. Entonces, todo eso es muy importante. El tema de eh, cenas copiosas, cuidar los alimentos también que elegimos a las horas cercanas de dormir, el tema de la luz azul de las pantallas, como ha dicho Pablo, una buena opción es leer, que no te apetece leer, que no te has leído un libro en tu vida, pues o es un buen momento para empezar, que te animo a ello, o el tema de la meditación, o simplemente concentrarte en tu respiración, hacer respiraciones, lo que tú dices, estamos todo el rato en la carrera de la rata, ¿no? Como tú has dicho, estamos delante del toro corriendo y muchas veces el simple hecho de concentrarte en ti mismo, en tu respiración, te da una relajación, una paz bueno, a mí me ha pasado de quedarme dormido, de estar haciendo una meditación tarde y quedarme dormido. O dar un cabezazo así y decir, ostras, pues igual me tengo que ir a dormir. Entonces, eso, ponértelo fácil, sabiendo qué cosas funcionan, pero aplicarte las que creas que te pueden funcionar, que te van a venir bien a ti. El tema del diario que has comentado, apuntar la hora a la que te has ido a dormir, la hora a la que te has despertado. ¿Has ido con alarma o te has despertado tú solo o tú sola? ¿Cómo te has levantado? ¿Qué sensación? ¿Estoy descansado? Si cierro los ojos me vuelvo a dormir. Todo eso es importante y ahí es donde vamos a monitorizar y a ver si estamos durmiendo las horas adecuadas para nosotros
o si a lo mejor tengo que cambiar ya no la cantidad de horas, sino la hora a la que me acuesto, a la que me levanto, todo ese tipo de cosas. Hablábamos antes de que hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Del trabajo y demás, pero si nos lamentamos y nos centramos en eso, no te va a servir de nada. O sea, si tú te vas a centrar en las cosas que no puedes controlar, estás perdido, porque se llaman cosas que no puedes controlar precisamente por eso, porque tú no tienes intervención en ellas. Es un área de no influencia, es un área de solo preocupación. Entonces, céntrate en las cosas que realmente puedes controlar. Al final es que, joder, es que salgo muy tarde de trabajar. Eh, vale, pero sales tarde de trabajar, pero ¿y qué cenas? Eh, ¿Cómo es tu nivel de estrés antes de irte a cenar? Todas estas cosas importan. Y en estas cosas, en la hora de salir a trabajar, a ver, puedes tener un área de influencia en dejar el trabajo, ¿no? Pero no llegar a ese extremo, eh, puedes controlar, eh, educarte o formarte en gestión de estrés, en tema de meditación, de respiración. Todo esto te va a venir muy bien. O empezar a leer en vez de quedarte viendo la tele hasta las tantas. Por la exposición de luz azul. Puedes cambiar la luz azul que hablábamos de los móviles, de los ordenadores y demás, por luz roja, que está asociado al fuego, ¿no? Que era con lo que nuestros ancestros, nuestros antepasados estaban por la noche. Hay porque ahora está es muy famoso las lámparas estas de sal, ¿no? O incluso bombillas de luz roja. Todo esto también te va a proporcionar que tu cerebro note menos luz, entonces vas a ver que es la hora de dormir. Vas a agregar esas hormonas que van a decir a tu cuerpo que está cansado y que es la hora de dormir y descansar, ¿no? Y ya el último punto que me gustaría tocar, que yo soy un gran fan, he intentado ir cambiando ese hábito, ¿no? Es el tema de las siestas, ¿no? Siestas sí, siestas no, cuánto, por qué, todo esto. Vale. No, pero es un buen tema, ¿no? Porque eh, generalmente la gente te dice, tío, es que la gente que hace siestas es un vago, ¿no? Y vuelve otra vez la connotación negativa que tenemos sobre el descanso. Es decir, no asociemos el que la gente descanse más con ser un vago, ni asociemos el que la gente descanse menos con ahora soy el más productivo de la historia o voy a tener más éxito que nadie, ¿no? En relación con esto tiene mucho el tema de las siestas. Comentamos ya que empresas bastante famosas como Google y como Nike ya fomentan el que sus empleados hagan siestas. ¿Por qué? Porque lógicamente, como comentaba antes, va a tener un rendimiento físico y cognitivo mucho mayor ese trabajador, ¿no? Si nos lo llevamos a cuánto tiempo de siesta tengo que dormir, pues lógicamente no una siesta de 2 horas, que es lo que suele decir la gente, porque dice, claro, es que ahora me dices que duerma siesta, pero es que yo me duermo mi siesta y luego no puedo dormir. Claro, es que si duermes 3 horas o 2 horas de siesta, estás alterando todos los procesos que regulan el sueño a múltiples niveles, ¿no? Entonces, realmente ya hay estudios que nos dicen que incluso estamos diseñados para poder tener ese ratito de siesta, ¿no? Por eso lo que comentamos, cuando llegan esas horas, como hay menor diferencia entre los procesos que regulan el sueño, tendemos a estar un poquito más atontaetes o con más sueño, ¿no? Yo soy partidario de fomentar la siesta, pero fomentarla volvemos al contexto de forma individual, cuando sí, cuando no. Pongo un ejemplo muy rápido. Si yo sé que mi deportista, por ejemplo, no está durmiendo lo suficiente porque tiene mucho trabajo y demás, y entrenamos a las 5 de la tarde, pues si ese deportista puede hacer una siesta previa antes de 20-25 minutos, soy el primero que le dice, haz la siesta. O sea, es que échate una siesta porque lo necesitas. O sea, a nivel de requerimientos y consumición de energía, etcétera, etcétera, lo necesitas, ¿no? Ahora bien, si es una persona que está durmiendo muy bien por la noche y que no tiene necesidad de seguir alterando esos procesos de sueño, pues probablemente no le recomendaría la siesta. Le recomendaría antes muchas otras estrategias, que es lo que comentábamos antes de qué está haciendo esta persona durante el día, qué no. Entonces, yo soy pro siesta, pero teniendo en cuenta el contexto de la persona. A partir de ahí, pues hay estudios que recomiendan 20-30 minutos.
para que no entres en fases muy profundas del sueño. Hay algún estudio que, por ejemplo, que está medianamente bien planteado y recomiendan, por ejemplo, en el estudio 90 minutos de siesta y tiene efectos potenciales, pero vamos a lo mismo. Yo no sé si en esos estudios el sujeto durante las 2 semanas anteriores está durmiendo bien. ¿Qué ha hecho? ¿Ha tomado alimentación que pueda ser pro sueño? ¿Ha cuidado más el resto de hábitos? Hay muchas cosas, ¿no?, que no tenemos ni idea. Esa semana, por ejemplo, dejó el trabajo que le llevaba martirizando 2 años. Entonces, de ahí que yo, como siempre digo, que los estudios hay que cogerlos con pinza, pero si a mí me gusta recomendar 20 minutos, 30 de siesta, no más, y creo que tiene un potencial enorme. Creo que tiene un potencial enorme, sobre todo a nivel de rendimiento cognitivo, de rendimiento físico. Hay estudios que nos dicen que aumentan, por ejemplo, los tiempos de sprint. No sé, a mí me gusta mucho. Yo soy pro siesta. Yo también soy pro siesta a nivel usuario, o sea, pero como te digo, y es una cosa a lo que volvemos siempre al tema de la individualización y una cosa que hago yo mucho hincapié es el ser conscientes. Es decir, yo era de esas personas que me echaba siestas de hora y media y me levantaba hecho una mierda. Pero era o sea, era como, pues es lo que hay, ¿sabes? El rollo, yo tengo sueño, me tengo que echar una siesta, me echo hora y media, y si me echo hora y media, estoy cansado, pues igual me la tengo que echar de 2 horas. Pero igual es lo que dices tú, el tema de no entrar en esas fases profundas del sueño y despertarme en esa fase profunda, que es al despertarme cuando voy a tener esa sensación de cansancio y de no haber descansado bien, ¿no? Es las power nap, ¿no? Que se llaman las siestas cortas de 15 20 30 minutos, eh, que es el sueño reparador, no ese sueño que es no profundo, pero que sí que ayuda a levantarnos con energía y demás. Entonces, igual, lo que volvemos siempre, no te has acostado una siesta en tu vida, no te hace falta, pues ¿para qué te la vas a echar? Por muchos estudios que haya que tal, como lo que decías de las empresas, se ha visto que después de comer, la productividad en empresas baja un porcentaje altísimo. Entonces, ¿por qué empresas tan grandes hacen eso? Porque saben, y si no lo saben, lo van a corroborar implementándolo, que si promulgan las siestas en su empresa, seguramente la productividad después de esas siestas aumente o sea más alta que las empresas en las que no los hay. Entonces, todo eso es ventaja competitiva. Entonces, como digo, individualización. Si no te hace falta siesta, pues no te la eches. Si te la echas y te echas una hora, hora y media y te levantas mal, pues prueba a regular, prueba un poquito menos, 45 minutos, media hora y a lo que a ti te vaya bien. Yo he ido probando igual, yo he descubierto que con media hora me levanto genial, muchísimo mejor que si hiciera hora y media. Entonces ya no es estar al día de los estudios y demás, sino el probar contigo mismo, saber coger la ciencia, saber que nos da un poder muy, muy grande, pero que tengo que llevarlo a la práctica y que lo que sale en ese estudio igual no es para mí. Total, y sobre todo lo que comentábamos, que llevamos toda la hora hablando de privación de sueño, pero que la gente no se olvide que una extensión del sueño mucho más allá de lo que te toca también va a tener efectos probablemente negativos, ¿no? Entonces, pues eso, si a mí no me hace falta una hora y media de siesta y yo cojo y me casco una hora y media, cuando ya sabemos que lógicamente no es óptimo, pues igual es totalmente contraproducente, ¿no? Igual que si yo ahora estoy durmiendo 7 horas y media, me va bien, pues no porque Pablo venga a hablarme del sueño, mañana me va a dormir 11 horas. Porque tanto la privación como la extensión van a tener consecuencias negativas o positivas y va a ir en función de lo que comentamos, la individualización, el contexto que necesita cada persona. Y a partir de ahí, pues monitorizar, ver qué teclas puedo ir tocando, cuáles son mejor para cada persona. Si hubiese una receta, yo me quedaría sin trabajo y tú probablemente igual, ¿no? Entonces creo que es lo complejo y lo que también lo hace difícil. Pero bueno, sobre todo, una cosa que sí que, para que la gente le sirva también para tomar conciencia en relación a lo que comentabas antes, varios puntos importantes, el tema de que cuando dormimos primero se va a dar ese proceso de consolidación de la memoria y la despotenciación de cosas que no, que creo que es importante que la gente se lo lleve a casa.
Y luego, sobre todo, por el tema de, yo me lo llevaría mucho a los desbalances hormonales que se producen, a que vamos a generar probablemente con una privación de sueño menor síntesis proteica, peor regeneración tisular, a nivel sistema inmune nos va a afectar mucho y luego que todo tiene un porqué. Es decir, si lo que tú comentas, si yo salgo a las 10 de trabajar eh, y me como una hamburguesa, luego que no pregunte por qué estoy descansando peor, ¿no? Que hay muchas cosas detrás, seguro. O sea, probablemente tu amígdala en este caso, que es el tema emocional, tenga una actividad brutal y tu corteza, que es la que está regulando ese tema racional, esté aquí, ¿no? Y él diga, ostras, es que yo quería cuidarme, ¿no? Pero coja la amígdala y diga, bueno, a ti te apetece una hamburguesa, ¿no? Voy a comer hamburguesa. Y luego digo, es que estoy cumpliéndolo todo, pero realmente te pones a ver lo que estás haciendo, estás despierto y no. Entonces creo que es muy importante eso, que la gente no solo atienda al sueño por la noche, sino que tenga muy en cuenta lo que hace durante su etapa de vigilia. Lo que comentábamos antes tiene mucho sentido y es la historia de sueño que está teniendo esa persona, si está cumpliendo los ritmos circadianos de forma constante, cuál es su sistema inmune, su estado inmune en ese momento, cuál es su nivel de estrés y de peligro durante su día, cuáles son sus demandas energéticas, cuál es su necesidad a nivel de descendencia, ¿no? Lo vemos siempre. Es que cuando eres padre vas a dormir menos. Claro, pues porque tu descendencia te está diciendo que, ojo, que tienes un chiquillo ahí en la cama de al lado, no vaya a ser que le pase algo, ¿no? Pues me voy a despertar 5 veces a la noche. Y es así. ¿Cuál es tu estado emocional? ¿Cuál es tu función a nivel autónoma de algo? ¿Cuál es tu temporada alta de trabajo? En fin, todas esas cosas van a regular que tú quieras estar más en un estado de vigilia que comentábamos antes. Bueno, esto no pasa nada, yo me voy de fiesta con mis amigos, porque tengo ese componente emocional, o que coja la melatonina, te explote la cabeza y te diga, no, no, tú te vas a dormir, ¿no? Entonces que la gente coja conciencia y que ahora ya sabe que hay muchos procesos que influyen y bueno, de eso podríamos seguir hablando horas. Totalmente, sí. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Se cierra el círculo de, como nos gusta tanto esto y hablar sobre ello y que la gente aprenda sobre ello, porque creo que por, como nosotros estamos sesgados y dice, joder, pero ¿cómo no puede saber la gente que hay que dormir o los hábitos que hay que tener de cuidado del sueño, que el sueño es importante, o el entrenamiento, la nutrición? Pero no lo saben. Entonces, nunca está de más que haya gente promoviendo todo esto, ¿no? Y al final, por eso a mí me gusta también tratar la salud, ¿no? De una forma holística, que es lo que tú decías, que en este directo en concreto, ahora estamos hablando de descanso porque queremos tocar un tema, porque si abarcásemos dos o tres, no acabaríamos nunca, y con este no acabaríamos nunca, Tampoco. pero que somos un sistema y todo está interconectado y que el descanso repercute en tu hambre, que lo que comes repercute en tus ganancias en el entrenamiento, que tu rendimiento en el entrenamiento viene precedido por cómo estás descansando, por el estrés. Entonces es un sistema que, que hay que cuidar todas estas partes, ¿no? No vale con cuidar solo una o dos, tenemos que tener en cuenta todas.